Hola amigos, un gusto estar nuevamente con ustedes en su programa El Esplendor de la Verdad. Como siempre les habla Denise Oviedo y bien, hoy vamos a hablar sobre un aspecto en la vida de todo católico que tiene que ver con la vida sacramental. Los católicos, tengo que explicar esto porque si usted me está escuchando y no es católico, tiene que saber que los católicos tenemos algo que se llama vida sacramental. Es decir, que nosotros vivimos la experiencia de los sacramentos. Los sacramentos son estos que ha dejado Cristo. Nosotros pensamos que son 7. La iglesia cree que son 7. Nosotros creemos que son 7 sacramentos. Y dentro de esos 7 sacramentos hay uno que es el más especial, porque es Jesucristo mismo, es la Eucaristía. Jesucristo que se ha quedado el cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía. Esa cosita redondita, color blanco, que usted ha visto, si no es católico, es lo que normalmente se llama hostia. Una vez que es consagrada por las manos del sacerdote, forma o pasa a ser, por un proceso llamado transustanciación, pasa a ser lo que se llama la Eucaristía, que es Cristo Eucaristía. Jesús que se hace, ¿verdad?, en la materia de ese pan y vino, se hace presente y que se queda con nosotros y que está resguardado en los sagrarios de la iglesia. Si sos católico, está bien, yo sé que ya conoces, ya sabes de todo esto, pero tengo que explicarlo por algunos que de repente nos escuchan y no son católicos o no creen en nada de eso. Bueno, lo explico. Pues bien, nosotros dentro de la iglesia, además de que creemos que Jesús está en la Eucaristía, ahí presente, nosotros también podemos comulgar, es decir, comer esa hostia consagrada, que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros la podemos comer y eso es lo que nosotros llamamos la comunión. Nosotros los fieles católicos podemos comulgar. Pero hay que tomar en cuenta que no solamente por el hecho de ser bautizado y ser católico es que vos podés acceder a la comunión, así que podamos comulgar tranquilamente solo por ser católicos, haber nacido católicos en una familia católica. Pues no todos estamos aptos para comulgar. Y ese es el propósito de este video. ¿Quiénes entonces pueden comulgar? Los más santos, los más elevados, los más doctos. Pues no necesariamente. Así que hay que partir de la importancia de la Eucaristía para nosotros, los católicos. Nosotros, los cristianos católicos, tengo que poner el apellido, ¿verdad? Cristianos católicos. Creemos que Jesús está presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía. Y como creemos eso, o bueno, la mayor parte creemos eso, hay algunos que no creen, aunque sean católicos. Nosotros entendemos entonces que la Eucaristía es el centro de la vida de la iglesia, es Jesús mismo. Y uno de los nombres que recibe la Eucaristía es precisamente comunión, la comunión, porque este sacramento nos une más a Cristo. Nosotros comulgamos, nos hacemos partícipes del cuerpo de Cristo, cuerpo y sangre de Cristo. Esto es lo que se le llama el cuerpo místico de Cristo, del que todos nosotros los fieles formamos parte. Pertenecemos a ese cuerpo. Eso es la iglesia, el cuerpo místico de Cristo. Pero en la Eucaristía ahí está el cuerpo real. Pero yo no veo a Jesús ahí. Sí, pero ahí está, realmente Jesús. Nosotros lo creemos. E inclusive hay muchos mártires que han dado la vida por creer eso. Los santos lo creen.
Y los fieles católicos que vamos a misa y comulgamos, también lo creemos, que ahí está Jesús. Que esto nos haga más santos. Sí, aunque usted no lo crea. Comulgar nos puede hacer más santos. Pero no todos podemos comulgar. Pero qué contradictorio. ¿Por qué no todos podemos comulgar si es algo bueno que nos hace más santos? Bien, porque no estamos capacitados tal vez en ese momento para recibir la comunión. Desde el comienzo, el Catecismo de la Iglesia Católica afirma en el número 1342 que desde el comienzo la Iglesia fue fiel a la orden del Señor. ¿Y cuál fue la orden del Señor? Bueno, eso aparece en Hechos capítulo 2, versículo del 42 al 46. Los discípulos, la Iglesia primitiva, hizo lo que Jesús les dijo que siguieran haciendo. Hagan esto en memoria mía. Y se refería a la Eucaristía. Ellos, dice Hechos 2:42, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, fieles a la comunión fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La iglesia primitiva del primer siglo, inmediatamente cuando Jesús resucita, ellos hacen lo que Jesús les dijo, que se reunieran a la enseñanza de los apóstoles. Esto podemos decir que es ahora lo que conoceríamos como en la misa la homilía, que es donde el sacerdote enseña, a la comunión fraterna. Es decir, cuando hablamos de la comunión fraterna no hablamos ya del proceso de comulgar, sino a la comunión con los demás hermanos, a la asamblea que se reúne para adorar a Dios a través de esta liturgia, de este culto que es la Santa Misa. Y dice a la fracción del pan. Fracción del pan es la forma primitiva en que se le llama a la Eucaristía. ¿Por qué? Porque anteriormente la Eucaristía no la hacían como la hacen nuestras hermanas consagradas ahora, son redonditas en unas máquinas que las hacen perfectamente redonditas, delgadas, a un mismo tamaño, sino que en la iglesia primitiva el pan, ¿verdad? El pan sin levadura, se partía porque eran grandes, eran como unos grandes pedazos así circulares, como una tortilla que nosotros conocemos, y era un pan más plano. Entonces este tenía que cortarse, fraccionarse, y se le daba una parte a cada persona, a cada uno de los que estaban ahí en la asamblea y comulgaban. Hago un paréntesis, y no le daban en la boca la fracción del pan, no, a cada uno se lo entregaban en las manos y comulgaban ellos mismos, ¿no? Ahora algunos dirán, pero eso lo hacían solo los apóstoles. No, había muchos fieles que estaban ahí en la Eucaristía, y donde inclusive niños pequeños que ya habían aceptado al Señor, se habían bautizado, tenían una vida de fe, iban a la misa y comulgaban. En aquel tiempo no se le decía misa, claro, le decían la fracción del pan. Entonces, ellos, ¿cómo tomaban la Eucaristía? Bueno, la tomaban con las manos. Es solo un dato, ¿no? Por esto de que ahora hay golpes de pecho, porque la Iglesia ha aprobado desde hace mucho tiempo la comunión a través de las manos. Pero bien, cierro el paréntesis. Desde el principio, la iglesia primitiva ha visto en la Eucaristía un mandato del Señor y una forma de comunión entre los hermanos. Es decir, que ya nosotros estamos reunidos como un solo cuerpo, y además de eso, nosotros podemos comulgar al Señor. Y este es un mandato también del Señor. Ahora, en San Juan, capítulo 6, versículo 53, el Señor nos dirige una invitación urgente
a recibirle en el sacramento de la Eucaristía. Y esto lo dice el Catecismo en el número 1348. Jesús nos invita a recibirle en la Eucaristía. Pero, ¿cuándo? ¿A qué hora fue eso? Bueno, Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 53. En verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús mismo nos está diciendo, si no comen mi carne, si no beben mi sangre, no van a tener vida en ustedes. Ojo, en el momento que Cristo está diciendo eso, hay muchos judíos que se escandalizan. Y está diciendo que comamos su carne y su sangre. Nosotros no somos caníbales. Habían otras culturas paganas, ¿verdad?, que practicaban canibalismo. Pero el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, Israel, no practicaba eso. Entonces muchos dieron la espalda a Jesús. Dijeron, este hombre está loco, ¿cómo es posible que vamos a comer cuerpo, comer su sangre? En ese momento ni los apóstoles entendían. Los apóstoles escuchaban a Jesús, pero no entendían. Había muchas cosas que ellos, por amor a Cristo, pues seguían con Él, veían en Él a alguien más que un hombre. Él era Dios mismo. Estaban convencidos del amor de Jesús, de lo bien que quería ser, pero no entendían muchas cosas. Así sucede cuando hay personas en la iglesia que no entienden. ¿Cómo es posible que Jesús esté ahí en la hostia? Pero aún así creen, respetan eso, comulgan. Y qué bueno es eso, ¿no? Algunos dirán, sí, porque van como borregos, porque la iglesia les dice y todo. No, porque es que esto no es que la iglesia lo dijo Jesús. Jesús lo dice en el Evangelio. Y nosotros le creemos a Jesús. La iglesia le cree a Jesús. Pues bien, ahora viene la contraparte. Jesús nos invita a que comulguemos, a que tomemos su cuerpo y su sangre. Pero el mismo catecismo en el numeral 1385 dice, nosotros tenemos que responder a esa invitación de Jesús. Debemos responder, pero debemos prepararnos para ese momento tan grande y tan santo. Claro que sí, tenemos que prepararnos. No nos vaya a pasar como aquel rey que invitó a las bodas de su hijo y la gente no quería, y entonces mandó al criado a buscar a gente a todos lados, a quien se encontrara en el camino, a invitarlo a las bodas. Y cuando ya estaban en las bodas, se da cuenta que hay uno ahí que llega a la boda y llega todo desaliñado, no se preparó, no se puso los vestidos para estar en la boda. No se arregla, no le tomó importancia esa invitación y quiere estar ahí desaliñado. Lo mismo pasa en la Eucaristía. La invitación es para todos, pero debemos prepararnos para recibir la comunión. ¿Y cómo debemos prepararnos? Bueno, San Pablo nos dice que hay que hacer un examen de conciencia. Examen de conciencia, ¿sí? Primera de Corintios 11, 27 al 29. Dice San Pablo, quien coma el pan o beba el cáliz indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Examine pues cada cual su conciencia y luego podrá comer el pan y beber el cáliz. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Estas palabras son duras. Está diciendo San Pablo que nosotros tenemos que tomar conciencia de que no estamos comiendo un pedacito de pan, no estamos tomando un poquito de vino, estamos recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo y tenemos que estar dignamente preparados. Tenemos que estar con nuestra conciencia limpia. ¿Y qué significa todo esto? Bueno,
Después, en el Concilio de Trento, en el año 1647, se va a definir ya cómo tiene que estar una persona preparada para recibir la comunión. ¿Qué quiere decir esto? Que antes no se había definido. ¿Cómo no? Antes ya los sacerdotes, los obispos, los padres de la iglesia, santos, ya invitaban a prepararse para recibir la comunión. Pero es hasta el Concilio de Trento donde se da una norma disciplinaria. ¿Por qué? Porque había gente que iba a la comunión sin problema. Eran asesinos, eran ladrones, eran adúlteros y iban a comulgar tranquilamente. Algunos me van a decir, pero si estamos en las mismas, en las filas de comunión ahí hay de todo. Sí, pero antes no se tenía esa conciencia. Y es por eso que en el Concilio de Trento, estamos hablando del año 1647, se dice lo siguiente: quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave, que no celebre la misa ni comulgue el cuerpo del Señor, sin acudir antes a la confesión sacramental. A no ser que concurra un motivo grave y no haya posibilidad de confesarse, y en este caso tenga presente que está obligado a hacer un acto de contrición perfecta que incluya el propósito de confesarse cuanto antes. Y aquí termina la cita del Concilio de Trento. Bien, vamos a ver a detalle. Dice, quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave, primer punto, tenemos que hacer un examen de conciencia y revisar si no hemos pecado, si no hemos cometido pecados graves. También se le llaman pecados mortales. Ya vamos a hablar después qué es un pecado mortal. Pues lo podemos hablar ya, ¿verdad? Pues bien, ¿qué es un pecado mortal? Es aquel pecado grave que atenta contra los 10 mandamientos. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no levantarás falso testimonio, ir contra el mandamiento del amor a Dios, al prójimo. Eso es atentar contra los 10 mandamientos. Entonces, inmediatamente, isofactamente, si usted atenta contra uno de esos mandamientos, entonces usted está en pecado mortal. Sí, ese es un pecado mortal. Pues bien, entonces, cuando uno se hace el examen de conciencia, el problema está cuando uno no está acostumbrado o no quiere hacerse un examen de conciencia. Pero nuestra conciencia nos delata. Hay algo, usted hizo algo malo, su conciencia lo delata. Claro que sí. Y hay algunos que quieren apagar su conciencia, pero tu conciencia siempre te va a decir que hiciste algo malo, que atentaste contra los 10 mandamientos. Aunque vos no te lo sepas de memoria, tu conciencia te va a decir, estás mal. Pues bien, quien se halla en pecado grave, que no comulgue, así de sencillo, sin antes acudir a la confesión sacramental. Es decir, que el remedio para quitarte un pecado de encima que andes es la confesión. Y esto lo enseña la iglesia, la confesión sacramental, el sacramento de la reconciliación, donde usted va y le dice al sacerdote sus pecados, para que éste, en nombre de Dios y de la iglesia, los absuelva. Ese poder se lo dio Cristo a la iglesia de sus sacerdotes. Punto. Hasta ahí voy a indicar eso. En otro programa podría explicarle y debatir con el que quiera sobre si un hombre puede perdonarle pecado a otro. Pues no estamos hablando de un hombre, estamos hablando de un sacerdote. Ahí no es hombre, sí, pero está revestido de una dignidad sacerdotal con la cual representa a Cristo y puede por eso celebrar misas, bendecir, perdonar pecados en nombre de Cristo. Porque Cristo le da el poder a la iglesia de atar y desatar, de perdonar pecados y retener pecados. Sí. Pues bien, entonces, solución, si te hallas en pecado grave, mortal, entonces anda a confesarte y después vas a comulgar. Pero
pero existe la posibilidad de que hayan algún problema en el que no te puedas confesar. Entonces dice, tiene que ser un problema grave, un obstáculo tremendo. Por ejemplo, en la pandemia, por ejemplo, que no podías salir de casa y no podías ir a buscar un sacerdote para confesarte. O, por ejemplo, en un momento de guerra, que no puedes salir a las calles porque hay guerra tal vez. Pueden ser casos así, ¿no? Pero si es porque es que está muy largo una parroquia, que andar buscando un sacerdote, pues eso no es justificación suficiente. Entonces, en un caso así en que estás obligado a no salir, no puedes ir a buscar con quien confesarte, entonces la persona puede hacer un acto de contrición perfecta. Voy a explicar qué es contrición perfecta. Es aquel dolor por el pecado en el que yo estoy muy arrepentido y por amor a Cristo, por amor a Dios, entonces yo me siento mal y le pido perdón. Entonces, con este acto de contrición perfecta, además debe incluir el propósito de confesarme en cuanto yo pueda. Entonces uno puede comulgar y después confesarse. Lamentablemente algunos han malentendido esto y en pecado mortal van a la comunión, comulgan y después no se confiesan. Y entonces ahí, ¿qué es lo que hacen? Agravan más su estado de pecado. Porque como dice San Pablo, quien coma o beba el cuerpo del Señor indignamente es reo de pecado. Entonces nos va a ir peor. Entonces hay que tratar siempre por eso de andar confesados, andar en gracia de Dios. Eso significa andar en gracia, no andar en pecado. Pues bien, hay que tomar en cuenta que el pecado mortal, que atenta contra los 10 mandamientos, destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave a los mandamientos de Dios. El Catecismo, en el número 1855, diferencia entre pecado mortal y pecado venial. Dice que el pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre, o sea, no deja nada el pecado mortal. Entonces nosotros perdemos automáticamente la gracia de Dios, la comunión con Dios. Pero también existe el pecado venial. En este otro punto también hay mucha gente que cree que el pecado venial son pecaditos que no afectan en nada. ¿Es cierto que alguien puede comulgar en pecado venial? Sí, se puede, no es pecado mortal. Pero, aunque el pecado venial no mata, no destruye la caridad en el corazón del hombre, puede dejarla vivir la caridad, subsiste la caridad, pero está herida, ofendida, debilitada, de forma tal de que si una persona, aunque no esté en pecado mortal, pero comete continuamente pecados veniales, se debilita más y esto puede llegar a que caiga en un pecado mortal. Así que no hay que creer que es que son pecados veniales y no hay problema. No. Tampoco quiere decir que 1000 pecados veniales hacen un pecado mortal. No, no se trata de eso, no. Sino que el pecado venial va minándonos por dentro. Aunque sean pecaditos chiquitos, unas mentiritas, unos malos gestos, cosas que tal vez no sean pecados mortales, pero que yo tengo un cúmulo de ellos, van debilitando mi caridad y me van haciendo propenso a caer en un pecado mortal. Pues bien, Santo Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, decía al respecto esto: el pecado por su objeto mismo tiene causa para ser mortal. Si es contra el amor de Dios, ¿verdad?, contra los mandamientos, por ejemplo, como la blasfemia, el perjurio, contra el amor al prójimo, por ejemplo, el homicidio, el adulterio, todo eso es un pecado mortal grave, claro está. En cambio, cuando la voluntad del pecador se dirige a veces a una cosa que contiene en sí un desorden, pero que sin embargo no es contraria al amor de Dios y al prójimo,
por ejemplo, una palabra ociosa, o decir una mala palabra que se nos salga, una risa superflua, un mal gesto, un pensamiento por mínimo que sea no muy agradable para otra persona, podrían ser esos pecados veniales. Si bien es cierto, son pecados veniales, pero que contienen en sí un desorden, dice Santo Tomás de Aquino. Y como dice el catecismo, van debilitando la caridad en uno y lo van haciendo propenso a caer en un pecado mortal. Pues bien, es por eso que para prepararse convenientemente a recibir el sacramento de la comunión, o sea, de la Eucaristía, los fieles deben prepararse. O sea, debo prepararme, mi examen de conciencia, es decir, yo, mi alma, así como me preparo para salir, para ir a trabajar, para alisto mi comida, alisto muchas cosas, también preparo yo mi alma para que esté limpia, un examen de conciencia a través del cual yo esté en paz con Dios, que no haya hecho nada en contra de Dios, en contra del amor a Dios, en contra del amor al prójimo. O la lista de los 10 mandamientos, ¿no? Ahora, así como me preparo espiritualmente mi alma, también tengo que preparar mi cuerpo para la comunión. Sí. ¿Cómo es eso? Pues usted también tiene que prepararse. Al punto está de que los fieles deben observar el ayuno prescrito por la Iglesia. Según el Código de Derecho Canónico, en el canon 919, los fieles, antes de comulgar, tienen que tener un ayuno previo a la comunión. Normalmente de 1 hora. 1 hora, dependiendo de tu metabolismo, no, pero lo promedio 1 hora, ¿no? Antes, nuestros abuelos, hacían ayuno desde que amanecía hasta que tenían la Eucaristía ya entrada la mañana, ¿no? Y pasaban todo ese tiempo en ayuna. Pues bien, no, nosotros pues la Iglesia solo nos pide por lo menos 1 hora. Algunos hablan de 2 horas, pero en realidad por lo menos 1 hora. Sí, 1 hora de ayuno para recibir la comunión. Entonces no puede ser que te estabas comiendo unos tacos, unos tamales, unas enchiladas ahí, inmediatamente entras a la misa y a los 20 minutos comulgás. No es conveniente. Entonces, porque hay que, así como preparar tu alma, tienes que preparar tu cuerpo también. Así como la actitud corporal también, el vestido, los gestos. Cuando uno va a la Eucaristía, va a la misa, va a recibir el cuerpo de Cristo, pues tiene que ir lo más formal posiblemente vestido. Lamentablemente, pues hay algunas señoras, no digo solo señoras, pues jóvenes y también señoras, que llegan con vestidos exuberantes, ¿no? Descotados, minifaldas. Todo eso va en contra, ¿no? De la, por así decirlo, del recato, de la modestia para recibir el sacramento. O de repente vemos a señores que llegan en playeras, en chores, en sandalias o chinelas. Eso se ve muy mal. Si hay alguien que normalmente llega hacia la misa, como que va a la playa, lo siento mucho, pero usted no le está dando el valor que se le debe dar a Jesús en la Eucaristía. Él es el Rey del universo. Usted no llegaría a ver a un director de un organismo, al presidente de un país, en facha. Pues, pero hay muchos católicos que se dan el lujo de llegar así, como que Jesús no importara. Pero sí debemos, no estoy diciendo tampoco que hay que ir de saco y corbata, no, vestidos largos, no me refiero a eso. Modestia, formalmente vestido, por lo menos. Ahora, la Iglesia, y esto lo vamos a decir así, el Catecismo de la Iglesia en el número 1389 dice que la Iglesia obliga, oiga bien, no invita, no recomienda, obliga a los fieles a participar los domingos y los días de fiesta en la Divina Liturgia. Sí, por eso tenemos que comulgar por lo menos una vez a la semana. No normal si sos católico. ¿Por qué? Porque vos tenés que ir a misa
todos los domingos y fiestas de solemnidades que le llaman son fiestas que hay que guardar, ¿no? Y el domingo es el día del Señor. Usted tiene que ir a misa. Le adelanto, por si no sabía, que si usted no va a misa un día domingo o un sábado, víspera al domingo, que es misa de domingo, si usted no va a esa misa, usted comete pecado mortal. Sí. El domingo pasado no venimos a misa porque estuvimos ocupados, no pudimos, pero venimos este domingo y vas campantemente a comulgar. No puedes. ¿Por qué? Porque has pecado mortal. Cuando vos no vas a misa un domingo, entonces vos caes en pecado mortal. ¿Hay que confesarse? Sí. Así es, hay que confesarse. Ahora, ¿y si ando en pecado también no puedo? No, no puedes. Tenés que confesarte. Salvo que aquellos casos fortitos, ¿no? Donde ya les estoy diciendo yo, de que no podás, es imposibilitado. O estás en cama, enfermo, y no podés ir a acceder a un sacerdote, ¿no? Y por teléfono, hermano, no se puede. No, ni en pandemia se permitió por internet ni por teléfono la confesión. No, los sacramentos no se pueden a control remoto. Lo sentimos mucho. Tienen que ser presenciales, ¿sí? Por los signos, por los gestos, por las palabras, todo eso tiene que ser presencial, porque es una acción de Cristo que está presente en los sacramentos. Él no puede ser que sea, ¿y por qué permitieron vivir la misa por internet en la pandemia? Bueno, una cosa es vivir la misa, ¿verdad? Pero estabas viviendo la misa y por mucho que te acercaras a la pantalla no comulgabas. No se puede. Los sacramentos tienen que ser presenciales. Es que quiero dar la primera comunión o el bautismo, pero hagámoslo virtual. No, no se puede. Lo sentimos mucho. Tienen que ser presenciales. Pues bien, el catecismo de nuestra Santa Iglesia Católica, en el número 1395, dice que por la misma caridad que enciende en nosotros la Eucaristía, nos preserva de futuros pecados mortales. ¿Por qué? Porque al comulgar cada domingo en la Santa Misa, nosotros nos llenamos de más gracias espirituales, de gracia santificante. Es decir, nos hacemos más santos. Y esto nos preserva de futuros pecados mortales. Ojo, no quiero decir que por el hecho de comulgar ya no vayas a pecar. No. Pero te fortalece. Cuando más participamos en la vida de Cristo y más progresamos en su amistad, tanto más difícil se nos hará romper con Él. Es decir, mientras más unidos estemos a Cristo, mientras más oremos, mientras más nos confesemos, mientras más vayamos a misa a escuchar la palabra de Dios, mientras más comulguemos, esto nos une más a Cristo. Una persona que tiene una vida sacramental es más difícil que caiga en pecado mortal. No digo que no pueda caer, sí puede. Ay, hermano, pero cuando uno está más cerca del Señor, más lo ataca. Sí, pero más fuerte es. Cuando uno está más cerca del Señor, es cierto que hay más ataques, pero es porque uno es más fuerte. Cuando uno no anda cerca del Señor, anda todo débil. Cualquier cosita, cae uno. Con que nos sople el demonio, cae. Pero cuando uno tiene una vida sacramental sólida, una vida de oración, vive los sacramentos, comulga, hace caridad, es una persona que está en el camino de santidad. Ojo, no estoy diciendo que sea santo. Se es santo hasta que lo proclama la iglesia, hasta que ya llegamos al final, nos morimos y después la iglesia lo proclama, la santidad. Pero mientras estamos aquí no podemos cantar victoria. Aquí todavía estamos en la lucha. Por muy santo que sea yo, todavía no puedo decir que soy santo. Por muchos gestos de santidad que haga, no, estamos todavía en la lucha. Entonces, estar en unión con Cristo, la Sagrada Eucaristía, comulgar, esto nos une más y nos preserva de que podamos caer en un pecado mortal. Claro. Que podemos caer, sí,
pero esto nos ayuda a ser más fuertes, por lo menos a levantarnos más rápido. Ahora bien, la Eucaristía, ojo, sí, no está ordenada al perdón de los pecados. Es que ando en pecado mortal, entonces voy a comulgar para que el Señor me limpie. No. La Eucaristía es el sacramento por el cual nosotros comulgamos al Señor, pero no es un sacramento de curación, es un sacramento que alimenta nuestra vida espiritual, nos une más a Cristo porque estamos comulgando con Él, pero no es que nos limpie del pecado. Para que nos limpie del pecado existe el sacramento de la reconciliación. No confundamos eso. Así que la Eucaristía no está ordenada al perdón de los pecados mortales. No. Algo que sí les voy a decir, porque ojalá y les ayude, es que si andamos pecados veniales, al inicio de la misa, cuando el sacerdote levanta, alza las manos y dice que se sean perdonados nuestros pecados, los pecados veniales pueden limpiarse ahí. Si yo ando en pecado venial, entonces se me limpian los pecados veniales. Entonces yo cuando voy a misa, yo me limpio los pecados veniales, aunque no nos demos cuenta. Pero si ando en pecado mortal, no. Los pecados mortales solo se limpian a través del sacramento de la reconciliación, es decir, ir a confesarte con el sacerdote. Pero es que yo no quiero, bueno, pues no te limpies. Ahí en el Evangelio aparece, ¿no? Cuando enviaba, ahí en la Biblia, cuando aquel pagano que era un rey leproso, ¿no? Quería limpiarse y le dijeron que vaya a un río allá en Israel a limpiarse. Yo, ¿para qué voy a ir? ¿Qué no? Vaya ahí, métase al agua y después sale. Y se limpió el hombre. ¿Por qué? Porque Dios así nos manda. Nosotros nos limpiamos en el sacramento de la reconciliación. Ay, si hago una contrición perfecta, si oro a Dios, si me inmolo y me arrodillo en vidrio quebrado y sangro las rodillas. No. Aunque usted haga todo eso, usted no va a ser limpiado de sus pecados. La seguridad de ser limpiado de todos nuestros pecados está en la confesión. Así de sencillo. De repente tenés una duda, estoy en pecado, no estoy en pecado. Pues anda, confesate por si las moscas. Es mejor. Lo propio de la Eucaristía, entonces, no es limpiar pecado, no, sino que es el ser el sacramento con el que nosotros vamos a estar más en plena comunión con la Iglesia, en plena comunión con Cristo. Y esto es lo importante, ¿sí? Estar en comunión con Él. Ahora, San Juan Pablo II, en su exhortación apostólica Ecclesia de Eucaristía, significaba la Iglesia vive de la Eucaristía, él reafirmaba la vigencia del Concilio de Trento. Esa norma que dice, igual con la invitación de San Pablo, de que para recibir dignamente la Eucaristía debe ir uno a confesar los pecados, cuando estemos conscientes de que estamos en pecado mortal. Eso no ha cambiado. Es que la misericordia de Dios es grande, Él sabe que peco, Él me perdona. No, nada de eso trajo el barco. Usted tiene que ir a confesarse con el sacerdote. Es que solo lo hice una vez. No, es que el pecado no es que tengas que hacerlo 1000 veces para que sea pecado. Con una sola vez. Con un solo pensamiento vos podés pecar. Así que usted tiene que confesarse. ¿Y cuántas veces tengo que confesar? Pues cada vez que pequemos. Yo he conocido gente que se confiesa casi diario si puede. Está loco. No, es consciente de que así como uno se ensucia, uno se baña, así también uno debería ser con el sacramento. Qué triste es. Yo de repente cuando estoy con grupos de hermanos y les pregunto, ¿y usted hace cuánto se confesó la última vez? Hay gente que es capaz de decir 5 años, 10 años, 30 años. Hay gente que no se confiesa después de que dio la primera comunión. ¿Cómo pueden vivir así? Están mal. Pero bueno, de eso se trata en estos videos, de que podamos ayudarle a la gente. No solamente decirle, bueno, estás mal, no tienes salvación. No, mientras usted esté vivo, tiene salvación. Ya el que se murió ya no. Pero si usted está vivo, usted todavía está a tiempo de
corregir su vida, vivir mejor su fe. Si usted es católico, comience a vivir más los sacramentos. Va a ver que su vida va a ser mejor, va a ser más feliz. Hermano, y no voy a tener deudas. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que usted va a vivir mejor, porque si su conciencia está limpia, usted va a dormir mejor. Aunque tenga preocupaciones con sus hijos, con su esposo, deudas, enfermedades, pero usted va a dormir tranquilo, porque está en paz con Dios. Eso es lo más importante. Así que la iglesia nos invita a que nosotros nos acerquemos más a la iglesia, a Dios, a través de los sacramentos, especialmente la comunión, porque ahí es donde vamos a estar más cercanos a Cristo. No ir a comulgar solamente porque ni modo, yo veo que ahí van todo el mundo, yo también voy. De repente van niños que como ven que sus papás van a comulgar, ellos van y de repente no han dado la primera comunión. Los niños tienen que haber dado la primera comunión. Y los grandes que ya dieron la primera comunión tienen que andar en gracia de Dios. Así es. Como de repente a veces estoy también con grupos de pareja y creen que solamente por el hecho de haberse casado por la iglesia ya pueden comulgar las veces que quieran. No, ya te casaste por la iglesia, pero vos todavía pecás. El esposo y la esposa todavía pecan. Así que tienen que confesarse para acceder a la comunión. Es que nosotros no comulgábamos porque no nos habíamos casado por la iglesia. Pero ahora como nos casamos, ahora podemos comulgar. Free, libre, VIP. No, usted tiene que confesarse. Pues bien, muchas veces se ha trivializado el sacramento de la Eucaristía, al punto de que hay muchos que han silenciado sus conciencias. ¿Por qué? Porque nadie les dice, porque nadie les explica. ¿Quiénes son los responsables directos de que una celebración eucarística se haga bien, sin abuso, sin sacrilegio, ordenado? Bueno, básicamente son los obispos, los sacerdotes, los ministros ordenados. Ellos tienen que enseñar al pueblo de Dios y también propiciar las catequesis para que la gente viva bien su fe, para que nosotros podamos estar mejor, estemos mejor en comunión con Dios y podemos llegar a ser santos. A estas alturas de la vida, ese tiene que ser nuestro propósito, ser más santos. Porque ya ser más guapos, pues ni modo, ya no vamos a poder, ya nacimos así, pero ser mejores seres humanos, ser más parecidos a Cristo, ser realmente cristianos, que vivamos nuestra fe, que vivamos el amor a Dios y al prójimo. Pero no podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas, necesitamos de la ayuda de Dios. Y los sacramentos son esa ayuda de Dios para que usted sea mejor, para que usted sea más feliz. Entonces, exhortar también a quienes están a cargo de las catequesis. A veces se quieren dar catequesis sobre cosas ahí todas raras, cuando se tiene que hablar de lo básico. Si ya hablamos de lo básico y la gente está clara de lo básico, pues hablemos de otras cosas. Pero si no, hay que hablar de lo básico. Los mandamientos, los sacramentos, la vida de fe espiritual, los dones del Espíritu. Esas son cosas básicas que se tienen que hablar. Así que tomemos conciencia, hermanos, de que la Eucaristía es lo más grande que tenemos y que acercarnos a comulgar no es un privilegio de unos pocos, de los más inteligentes, o que inclusive de los que sean más santos, no. Pero eso sí, hay que acercarnos en gracia de Dios. Yo no soy santo. Yo quisiera, pero no puedo. Mi carne a veces me vence. Y por eso es que tengo que confesarme continuamente. ¿Para qué? Para poder estar cerca del Señor, para poder comulgar con Él, vivir mi vida de fe, ser testimonio. Así que esa es la invitación, hermano, que el Señor nos ayude, que nuestra Madre Santísima nos impulse a tener una vida de fe mejor, que cada vez que vayamos a comulgar, pidámosle a la Virgen Santísima: Madre, ve que soy pecador, pero ayúdame a mejorar, y que mis comuniones cada vez sean menos sacrílegas,
Que mis comuniones sean más dispuestas, más sanas, más abiertas a poder recibir mejor al Señor. Pidámosle a Dios, pidámosle a los santos que nos ayuden también. Que el Señor los bendiga, que nuestra Madre Santísima les proteja. Y recuerden que conocerán la verdad y les hará libres.